Hola, en este día te damos la bienvenida a una charla muy especial de la Iglesia Pionera. Puede cambiar tu vida. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal en YouTube, La Iglesia Pionera. Puedes suscribirte allí y recibir todas las notificaciones de nuestros videos que estamos posteando allí para ti. Tenemos una gran cantidad de enseñanzas que yo sé que te van a edificar. También estamos transmitiendo por la página de Facebook La Iglesia Pionera. Allí también estamos tratando acerca de temas relacionados con la adoración a Dios. Y por Google Meet también los domingos a las 10 de la mañana estamos reuniéndonos para cantar juntos y para recibir una enseñanza muy importante para nuestras vidas. Nuestra personería jurídica especial es la 1049 del 13 de agosto de 2015 ante el Ministerio del Interior como la Iglesia Pionera. Si tú deseas hacer algún aporte, alguna donación para nosotros, para que sigamos extendiendo el reino de Dios a través de la palabra, puedes consignarnos al Banco Caja Social a la cuenta 240-576-29-287. 240-576-29-287. Es una cuenta de ahorros a nombre de la Iglesia Pionera. Nuestro NID es 900-904-746-0. Así que bienvenida sea toda donación que en tu corazón haya puesto Dios para nosotros. Y sin más preámbulos, te damos la bienvenida a este tiempo de enseñanza que va a ser de mucha edificación. Nuevamente repito la cita. Mateo 26, 36 al 46. Amén. Y allí vamos a ver un tema que se titula La oración fortalece. Amén. La oración fortalece. Entonces dice la palabra del Señor: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Voy allí y oro. Entonces quiero hablarte sobre la importancia de orar y sobre todo en los momentos de crisis, en los momentos de dificultad. Qué importante es nosotros orar, qué importante es hablar la palabra del Señor en medio de la oración. Amén. Entonces dice aquí la palabra que Jesús llegó con ellos. ¿Con quiénes? Con los discípulos, ¿cierto? Llegó con aquellas personas que eran más cercanas a él en ese momento, y como dice otros textos de la palabra, otros pasajes paralelos, que quiero tener aquí los tres pasajes paralelos de este evento, que es el momento en que Jesús está orando en Getsemaní. Entonces lo tenemos allí en Mateo 26, 36, pero también está en Marcos 14, 32 y Lucas 22, 39. Está en estos tres pasajes y quiero como ir mirando lo que hay en cada uno de ellos, porque es muy importante. Amén. Ver las cosas que allí pasan en medio de la situación que Jesús está viviendo. Entonces dice la palabra que Jesús llegó con los discípulos, ¿no? Él llegó allí, a ese lugar llamado ¿qué? Getsemaní, ¿cierto? Y dice aquí la palabra que este lugar, dice Lucas 22, 39, dice, saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Es decir, podemos ver que el Getsemaní se encontraba en el monte de los olivos, ¿no? ¿Y por qué se encontraba allí? Porque si, según vemos en las diferentes en los diferentes relatos de la historia, allí dentro de Jerusalén, dentro de la ciudad de Jerusalén, el espacio era muy reducido,
muy pocos jardines se encontraban en Jerusalén, todo era para la construcción de casas, ¿cierto? Todos vivían muy apiñados porque es una colina. Recuerda que Jerusalén es una colina. Entonces era muy difícil allí tener un espacio adicional para un jardín. Entonces normalmente la gente, sobre todo de mucho dinero, alquilaban o compraban casas en el monte, casas en los alrededores, para allí tener un lugar de descanso y tener un jardín donde poder ir y pasar un tiempo de descanso y de diferente al que pasaban en la misma ciudad en sus trabajos. Esa era la razón. Pero como te digo, normalmente las personas que tenían acceso a esa clase de lugares eran personas de mucho dinero, ¿no? Personas que tenían mucho dinero. Entonces aquí podemos darnos cuenta una cosa muy importante. Primero que todo, que Jesús tenía amigos como ocultos, ¿no? Amigos como que no son muy nombrados o para nada nombrados en la Biblia, ¿no? Pensamos que muchas veces que las únicas personas que eran importantes para Jesús eran los que se mencionan en la Biblia, pero no. Hubo mucha gente importante, muchas personas aún de mucho dinero que apoyaban el ministerio de Jesús y que le podían suplir los recursos que él necesitara en el momento que los necesitaba. Y así fue durante todo su tiempo de ministerio. Entonces, Jesús tenía unos amigos muy allegados uno de ellos sería tan allegado a Jesús que le permitió entrar de noche. Recuerda que esto sucedió después de que ellos tomaron la cena allí en el aposento alto. Y le permitió entrar a su jardín en las horas de la noche, imagínate. Debía haber mucha confianza entre él y esta persona para que esta persona le soltara las llaves y pudiera él venir solo allí y con algunos de sus discípulos a orar, ¿cierto? Y como dice aquí Lucas, dice que él vino allí y que él acostumbraba a ir allí, ¿sí? Acostumbraba a ir a ese lugar a orar. Entonces, es un momento muy especial y Jesús está muy dispuesto como a escuchar al Padre en ese momento que era tan crucial, qué era lo que él quería decirle. Todos los demás días que pudo haber ido Jesús al Getsemaní habían sido, podríamos decir entre comillas, rutinarios, como de su oración normal. No iba pues todos los días, pero los demás días que pudo haber ido, había ido en una condición muy diferente a la que estaba yendo en este momento allí al Getsemaní, porque era un momento crucial. Y yo te quiero decir, allí en el Getsemaní se estaba librando la batalla de la salvación por la humanidad. Luego, el momento que se estaba viviendo era un momento muy tenso, muy difícil, muy lleno de expectativa de lo que podía pasar. Y yo te quiero decir que yo quiero que podamos poner nuestra atención en la oración en este pasaje, o en estos tres pasajes que hablan del mismo evento. Que podamos poner la atención en la importancia que tiene la oración cuando estamos en crisis, cuando estamos nosotros viviendo momentos decisivos en nuestras vidas. Y el momento que estaba viviendo Jesús no era solo decisivo para sí mismo, sino para toda la humanidad. Imagínate la carga tan tremenda emocional y espiritual que estaba viviendo Jesús en ese momento al acercarse al monte del Getsemaní. La palabra Getsemaní, tú sabes, significa prensa de aceite, ¿cierto? O sea, un lugar en donde se exprimían las aceitunas para que saliera todo ese aceite, ¿cierto? De las olivas, saliera todo ese aceite y pudiera
llenar los lugares y usarse ese aceite. Sabemos que se usaba muchas veces para venderlo, pues por la calidad de ese mismo aceite. Y está hablando proféticamente precisamente del momento en que Jesús iba a ser exprimido al máximo para que esa unción de la salvación fluyera, no solo para la gente que estaba en su época, sino para toda la gente que estuvo esperando desde Adán hasta ese evento, y los que habríamos de mirar hacia atrás ahora en la historia de lo que Jesús habría de hacer en ese momento. O sea, Jesús estaba abarcando toda la humanidad de todos los tiempos en ese momento, y el aceite que iba a brotar de él iba a ser el aceite más puro y más poderoso para la salvación de la humanidad. Tú sabes que la palabra Jesús significa Jehová salva. Jehová salva, o el Señor salva, ¿cierto? Y eso es lo que vino Jesús a hacer, a traer salvación. Y este momento es el momento crucial de la salvación. Yo me imagino a Jesús caminando allí desde el aposento alto hacia el monte de los olivos. Y sabes una cosa, Jesús tuvo que cruzar un arroyo que normalmente era el arroyo a través del cual derramaban toda la sangre de los sacrificios de la Pascua, de todos esos corderos que se derramaba hacia abajo de esa montaña, en ese arroyo que corría al lado de Jerusalén. Y Jesús tuvo que pasar ese lugar ensangrentado, como él mismo mirando proféticamente que habría de derramar en la sangre, que habría de derramar el pronto la sangre. Ya no iba a ser necesaria toda esa sangre. Dicen algunos estudiosos que hasta 256,000 corderos se sacrificaban durante la Pascua en Jerusalén. Imagínate, una cantidad increíble de corderos, y ya no iba a ser necesario esos miles de corderos, sino un solo cordero iba a derramar su sangre para la salvación de toda la humanidad, y nunca ninguno más iba a tener que ser sacrificado. Qué tremendo, qué tremendo. Entonces Jesús va allí a ese momento crucial, y dice que llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y le dijo a los discípulos: sentados aquí entre tanto que voy allí y oro. Amén. Y dice aquí en Marcos lo mismo, y en Lucas dice que los discípulos también le siguieron. Y dice el versículo aquí 37 de Mateo: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, que son Jacobo y Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿No? Comenzó como a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Amén. Quedaos aquí, ¿qué? Velad conmigo. O sea, que estén ustedes atentos. Esa significa la palabra velar. Estén ustedes atentos a lo que ha de pasar. Y les quiso transmitir, porque este momento es un momento crucial para la humanidad entera de todas las edades. Por favor, velen conmigo. Pero nosotros sabemos que los momentos que estaba viviendo Jesús con sus discípulos, no solo en ese preciso momento, sino días antes, estaban viviendo tiempos de mucha tensión, de mucha preocupación. Estaban ellos siempre atentos a un ataque de parte de los fariseos de cualquier lugar. Podía venir de un lado, podía venir de otro, de los mismos romanos, de la misma gente, de los judíos. De cualquier lado podía venir un ataque, porque ya lo habían venido haciendo, y la cosa se estaba poniendo cada vez más difícil. Entonces los discípulos, yo te quiero decir, estaban agotados emocionalmente, estaban agotados físicamente, porque ellos habían tenido que enfrentar una presión tremenda. Pero dice Jesús que estaba entristecido hasta la muerte, que empezó a angustiarse en gran manera. Y le dice aquí en Marcos
hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Y dice aquí en Lucas, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y esto me gusta mucho, este énfasis que hace Lucas. Allí en Lucas 22, 40 dice, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Entonces nos damos cuenta que la oración hace de que nosotros estemos alerta, de que nosotros estemos atentos de lo que el enemigo pueda hacer y aún de lo que Dios quiera hacer en ese momento. Y por eso les dijo, velen y oren. Esas dos cosas les dijo. Velen y oren. Velar es como estar un vigía allí en una torre militar, atento al movimiento del enemigo, ¿cierto? Cuando el enemigo de pronto quiere atacar y están listos para responder. Eso es velar. Vela, ora. Está en conexión con el Señor, que tú estés en conexión con Dios. Le está diciendo el Señor a los 3 discípulos, por favor ayúdenme. Y sabes, en los momentos de angustia es donde nosotros necesitamos de la ayuda de otras personas. Muchas veces necesitamos que estén allí, que estén apoyando, ¿cierto? Necesitamos de gente que esté de pronto como haciendo simplemente compañía, porque Jesús necesitaba de la compañía de hombres, pero también de la compañía de Dios. Necesitaba de eso. Dice la palabra en Génesis que no es bueno que el hombre esté solo, y menos en estos momentos de angustia y dificultad. Necesitamos siempre del apoyo de hermanos en oración. Cuando estamos en crisis, no comernos esas crisis solos, sino buscar apoyo. Mira que Jesús no fue orgulloso. Él no dijo, yo soy Dios, yo tengo todo el poder, yo voy a enfrentar esto solo porque soy capaz. No, Jesús buscó la ayuda de sus compañeros, la ayuda de sus propios discípulos, de gente que estaba bajo su autoridad, pero él no dijo, no, ellos no pueden ver esa debilidad en mí, ellos no pueden verme así de que estoy tan angustiado. No, él les abrió el corazón y les mostró tal como él estaba. Imagínate, Jesús, un hombre de 33 años. ¿Quién va a querer morir a los 33 años? En plena flor de su juventud, con todas las fuerzas y vitalidad para hacer tantas cosas. Pero el Padre ya estaba diciéndole, esta es la hora en donde tienes que dejar de vivir. Y dice la palabra aquí en el versículo 39. Yendo un poco adelante, y como dice aquí Lucas, en Lucas 22, 41, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Dice, entonces Jesús, dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. No sea como yo quiero, sino como tú. Entonces, algo que quiero resaltar en estos textos es la intimidad de Jesús con el Padre, ¿no? Está viviendo Jesús una agonía, ¿cierto? Y en esa agonía, ¿sabes una cosa? Todos tenemos que vivir nuestro propio Getsemaní en algún momento. Todos tenemos que enfrentarnos en algún momento a esta agonía, ¿cierto? Y Jesús tiene que enfrentar algo que él mismo de pronto no puede comprender del todo. No sabe por qué tiene que llegar a ese momento tan álgido, tan difícil en su vida, ¿cierto? Y tenemos nosotros que llegar muchas veces al límite de nuestra fe, a ser exigida nuestra fe al máximo. Y aquí Jesús está siendo exigido al máximo, ¿cierto? Pero a veces tenemos que aceptar lo que no podemos comprender. Aceptarlo y decir, bueno, Señor, si deben ser las cosas de esta manera, dame la fortaleza para poder yo enfrentar de la mejor manera esta situación. Amén. Entonces le dice aquí, Señor, pasa de mí esta copa. Y le dice Padre. Y acá en el versículo 36 de Marcos 14 dice, Abba, Padre. Dice, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú.
Abba. Y esa palabra Abba, que solamente la versión del Evangelio de Marcos es la que usa esa palabra, las otras versiones no, pero usa esa palabra Abba, que es papá o papito, como le dice un niño pequeñito a su papá: papi, papi, por favor, ayúdame. Es como el niño pequeño pidiendo auxilio. Y mira, Jesús siendo quien era, Jesús teniendo todo el poder, Jesús teniendo todas las facultades de Dios y de Señor y de Rey, pero se reduce a esa condición de niño y le clama al Padre por protección, por refugio, por ayuda. Y sabes una cosa, tú puedes ser quien seas, llegar a tener los puestos que quieras en el ministerio o en la parte secular, en el mundo, no importa. La posición no importa, pero cada vez que estés en angustia, tú y yo debemos venir al Dios y refugiarnos en su regazo como niños, diciendo: papi, ayúdame. No seamos orgullosos, no seamos personas altivas, sino personas que se humillan y reconocen su gran necesidad de Dios. Jesús, siendo quien era, reconoció su gran necesidad en ese momento y le dijo: papi, por favor, ayúdame. Yo no entiendo lo que está pasando del todo, no sé qué es todo lo que tengo que enfrentar. Y era un momento oscuro. Jesús llegó al Getsemaní mientras estaba oscuro. Jesús llegó en un momento no solo oscuro físicamente, sino oscuro espiritualmente. Tú te imaginas la cantidad de tinieblas espirituales que habían en ese momento, en ese lugar. Todo el peso del pecado del mundo cayendo sobre Jesús. Un peso increíble. Y por eso Jesús estaba en una agonía. Estaba en una agonía, muriendo allí en vida. Ya estaba empezando a morir, porque la cruz de Jesús no comenzó en el Gólgota, comenzó en el Getsemaní. Allí comenzó la cruz de Jesús. El momento del padecimiento, me refiero al momento del padecimiento y pasión de Jesús. Comenzó allí, en el Getsemaní. Pero dice la palabra del Señor: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y dice el versículo 40, pero vino luego a sus discípulos y, sabes, para sorpresa de Jesús, los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, aquí dice en el Mateo que se refirió directamente a Pedro, las otras versiones no dicen eso, pero aquí dice, se dirige a Pedro y le dice: así que no habéis podido velar conmigo una hora. ¿No habéis podido? Fue muy difícil. Y como que Jesús, buscando ese apoyo, ¿sabes?, se encontró solo. Jesús se encontró solo. Y yo quiero hablarte un momento de la soledad de Jesús. Los discípulos se durmieron y Jesús tuvo que enfrentar esa situación a solas. Jesús esperó la soledad y esperó allí de que lo apoyaran. Pero así como él esperó la soledad, él sabía que el que estaba con él era el Padre. Y nosotros debemos saber que él está con nosotros. Amén. En medio de nuestras soledades, en medio de nuestras dificultades, él está con nosotros. Y tal vez se defraudó un poco de sus discípulos. Yo buscando apoyo en este momento tan complicado, y ellos no pueden siquiera una hora velar conmigo. Ellos no se imaginan el peso que hay sobre mí en este momento. Y muchas veces nosotros, como hombres de Dios, como ministros, miramos a la gente y decimos: ellos no se imaginan el peso que yo estoy viviendo en este momento, la situación tan crítica que estoy pasando, y necesito su ayuda, Pero sabes una cosa, Jesús, a pesar de buscar ayuda en sus discípulos, su apoyo, él sabía desde el principio que era el Padre. Él sabía que era el Padre. O sea, trajo tal vez sus discípulos para mostrarles una lección.
No es que realmente pues él esperara que ellos le brindaran toda la ayuda, porque él sabía que la ayuda siempre iba a venir del Padre, como siempre había venido antes. Amén. Pero en ese momento Jesús quería darles a ellos esa lección, de que muchas veces ellos también tendrían que enfrentar momentos de soledad en donde tendrían que apoyarse directamente de Dios el Padre para ser sostenidos. Y dice el versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Por qué? Porque hay una tentación. Cada vez que tú y yo estamos lejos de la oración, la tentación siempre va a querer cobrar un lugar y tomar ese territorio que estamos dejando desocupado al momento de dejar de orar. Por eso dice el Señor, orad sin cesar. ¿Qué quiere decir? Mantente en esa actitud de oración todo el tiempo. Mantente en esa actitud de estar buscando mi presencia todo el tiempo. Siempre, donde quiera que estés, sea que estés en el aeropuerto, sea que estés en el centro comercial, sea que estés en la calle, sea que estés en tu casa, sea donde sea que estés, mantente con una actitud de conexión con Dios. Ora sin cesar. Y Jesús sabía que su fortaleza era de esa conexión que él tenía con el Padre, ¿cierto? Pero le dice a los discípulos, aprendan a que en los momentos de crisis estén en conexión con el Padre para que no entren, para que no caigan en la tentación del enemigo. ¿Y cuál puede ser la tentación del enemigo? Muchas pueden ser. Y yo le llamo siempre a la tentación la distracción del diablo. Siempre el diablo te pone algo llamativo al lado de Dios para sacarte de Dios, ¿cierto? Algo llamativo como cuando uno le muestra el juguete o la pelota al perrito y con eso se distrae y se lo lanza y sale corriendo. Así somos nosotros muchas veces con el enemigo. El enemigo nos pone juguetes, nos pone caramelos, nos pone distracciones. ¡Hey! No le pongas cuidado al Señor. No, desenfócate, mira, más bien esto está más llamativo, más llamativo y como que corremos como si estuviéramos dominados por eso detrás de lo que el enemigo nos lanza. Y Jesús dice, la oración te mantiene a ti enfocado en el rostro del Padre. Y si tú estás enfocado en el rostro del Padre, no vas a caer en la tentación o no vas a ser distraído del Padre. No vas a ser distraído. Amén. Y esa es la clave. Porque en los momentos cruciales las distracciones son fatales. Si tú y yo nos distraemos en momentos cruciales, vamos a perder el propósito. Si Jesús se hubiera dejado distraer del enemigo en ese momento crucial de la historia de la humanidad, ¿sabes? No solo él, sino todos nosotros hubiésemos sido perjudicados. Pero gracias al enfoque de Jesús, gracias al enfoque de Cristo en la oración, en su conexión con el Padre, se cumplió el propósito en la cruz. Escúchame lo que te estoy diciendo. Si Jesús no hubiera cumplido el propósito del Getsemaní, no se hubiera cumplido el propósito de la cruz, del Gólgota. No se hubiera cumplido. Pero gracias a que Jesús se mantuvo enfocado en el momento de crisis, se cumplió el propósito. Y yo te quiero decir, si tú te dejas desenfocar del propósito de Dios en este momento y corres detrás de lo que el enemigo te está ofreciendo, es muy peligroso que no solamente tú, sino tu descendencia, tus hijos naturales e hijos espirituales sufran por tu desenfoque. Sufran porque tú perdiste el enfoque, como le pasó a Abraham, que vino la tentación a través de su esposa y de Agar, ¿cierto? Que le puso a Agar ahí en bandeja y Abraham se dejó distraer. Y las consecuencias de su distracción las vivimos todavía hoy. Y las vive el pueblo judío hoy, a través del pueblo árabe, a través que vino a través de Ismael, el hijo que tuvo Agar de parte de Abraham, ¿no es cierto? Una sola distracción de un momento puede traer consecuencias fatales para ti y para tu descendencia biológica, pero también espiritual. Amén.
Entonces ten cuidado. ¿Qué decisiones estás tomando en este tiempo? Jesús se tenía que obligar a sí mismo a seguir. Jesús dice: Señor, estoy aquí bajo una presión, pero no quiero hacer lo que yo quiero, sino que se hagan las cosas como tú quieres. Entonces él mismo se obligó a sí mismo a seguir. No entendía por qué de pronto tenía que morir. Lo único que él entendía era que era la voluntad del Padre que él muriera. Y él se sometió a la voluntad de Dios. Pero sabes, cuando él dice: Abba, Padre, cuando él dice: tú eres mi papá, ¿a qué se estaba sometiendo Jesús? Al amor del Padre. Y sabes una cosa, a pesar de lo que tú y yo podamos tener que enfrentar, a pesar de que Jesús le estaba pidiendo: Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya, él seguía siendo el papá de Jesús. Y eso es lo más tremendo y lo más lindo que puede pasar en medio de las crisis, que a pesar de tú ver que todo está en tu contra y muchas veces el enemigo te tienta a ver a Dios como injusto, tú puedas mirar al Señor y decir: Señor, en medio de esta crisis que no entiendo, de esta situación que no entiendo por qué, tú sigues siendo mi papá. Y cuando tú le dices eso al Padre, sabes, eso te ayuda a llevar la situación mucho más fácil en tu vida. Va a ser mucho más fácil sobrellevar todas las circunstancias porque tienes la seguridad del amor del Padre en tu corazón. Y por eso es importante la oración. Por eso es importante, porque en la oración tú hayas confianza en el Padre. Y Jesús muestra su coraje también. Entonces vemos aquí que en el versículo 41 de Mateo 26 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Y aclara Jesús a sus discípulos: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. O sea, siempre nuestro espíritu, como es esa parte que el Señor puso en nosotros, siempre el espíritu es tendiendo a las cosas del Señor. Siempre. Pero como nos han explicado, de pronto no sé si te han explicado a ti antes, pero nos han explicado a nosotros hace mucho tiempo, las dos naturalezas que tenemos dentro, como dos perros, uno blanco, uno negro. ¿Cuál va a ganar? ¿El blanco, el negro? ¿Cuál va a ganar? ¿El espíritu, la carne? ¿Cuál va a ganar? El que yo alimente más, el que yo alimente más, el que yo fortalezca más. Eso es lo que va a tener dominio en mi vida. Amén. Entonces Jesús había aprendido a mantener alimentado su espíritu, a mantener esa podría decir, rutina de comunión con el Padre. Era ya algo, una costumbre que él tenía, tener esa comunión diaria con el Padre. Entonces él estaba fortalecido espiritualmente y dice: el espíritu a la verdad está dispuesto, le dice Jesús a sus discípulos. Siempre tú vas a encontrar que el espíritu quiere las cosas del Padre, pero tu carne siempre va a ser débil, siempre va a tender a hacer lo inmoral, a tender a hacer lo contrario a la voluntad del Padre, a tender a hacer lo que al Padre no le agrada. Y tú tienes que muchas veces forzar tu naturaleza carnal, tienes que forzar esa tendencia al pecado, tienes que obligarla a ser dominada por el Espíritu para poder agradar a Dios. Y nosotros, esto que te acabo de decir, lo tenemos muy presente para los demás, ¿cierto? La carnalidad la vemos en los demás. Vemos cómo los demás lo están haciendo o no lo están haciendo y nos es fácil juzgarlos a ellos. ¡Ey, mire que no domina la carne! ¡Ey, mira que se deja dominar por los apetitos del mundo, por los deseos de este mundo! ¡Ey, mire este cómo hace esto! ¡Mire este cómo hace aquello! Y es fácil para nosotros sentarnos en la silla del juez, ¿cierto? Pero no nos miramos a nosotros mismos. Y como decía alguien, nosotros debemos ser compasivos con los demás, pero muy estrictos con nosotros mismos. Con nosotros mismos.
No tanto mirar cómo podemos exigirle a los demás ser lo que deben ser. Nosotros ser lo que tenemos que ser. Para ser ejemplo y tener autoridad para después decirle a los demás y aconsejarles cómo hacer las cosas. Amén. Eso es lo que debemos hacer. Porque la carne siempre va a ser débil. Siempre va a tender a hacer las cosas en contra del Señor. Pero dice aquí la palabra en el versículo 42. Otra vez fue, ¿no? Otra vez fue. ¿Y oró cómo? Por segunda vez. Jesús se va allá y empieza a orar por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Amén. Hágase tu voluntad. O sea, si no puedo pasar este momento sin tener que pasar por esta situación, sin tener que pasar por esta cruda realidad, Señor, si tiene que ser así, que sea así. Amén. Que sea así. Y en este caso, yo quiero decirte tres cosas. Tres maneras o cuatro maneras más bien en que podemos nosotros decirle al Señor: hágase tu voluntad. Podemos decirle al Señor en primer lugar con resignación o con impotencia. Bueno, pues tocó, pues qué más se le va a hacer. Hágase tu voluntad, ¿no? Como si, mejor dicho, nosotros hubiéramos perdido la esperanza. Y no podemos decirle al Señor así: bueno, Señor, haga lo que quiera, entonces ya eso se perdió ya. ¿Sí? Con resignación e impotencia. Podemos decírselo con rendición total y reconocimiento de la derrota. Bueno, Señor, tú ganaste, está bien, tú ganas, hágase tu voluntad. Podemos decirle así, pero no es correcto. Una tercera, podemos decirle con frustración por de pronto no poder realizar un sueño. Y le decimos con desilusión y rabia al Señor: está bien, Señor, haga lo que quiera. Al fin y al cabo usted siempre se sale con la suya. ¿Sí? Hágase tu voluntad. Yo le estoy diciendo hágase tu voluntad, pero de una manera incorrecta. ¿Cuál es la manera correcta? Con confianza perfecta. ¿Y cómo es eso? Jesús sabía que el Padre lo estaba rodeando. Amén. Él estaba sometido, como te dije hace un momento, a su amor, que Él no lo iba a dejar, que el Padre estaba con Él. Y es difícil aceptar lo que muchas veces nosotros no entendemos, pero lo podemos hacer si hemos recibido la seguridad del amor del Padre a través de Jesús, como te decía hace un momento. Si tú tienes esa certeza, entonces lo puedes hacer. Amén. Entonces allí Jesús tomó esta opción: hágase tu voluntad, pero con una confianza perfecta. Vino otra vez, dice el versículo 43, y los halló ¿cómo? Alabando al Señor. Amén. No, foqueados, como decimos nosotros, durmiendo, roncando, como decía un amigo, con ronquidos indecibles. Estaban allí los discípulos fundidos, porque los ojos, dice aquí Mateo, los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Ellos estaban emocional y físicamente agotados. Y sabes, Jesús vino a sus discípulos y les dijo: generación de víboras. No les dijo así. No los reprendió. No empezó a maldecirlos. ¿Qué les dijo? Dormid ya y descansad. Dormid ya y descansad. Váyanse a dormir. He aquí ha llegado la hora. Escucha. He aquí ha llegado la hora. Que esta es una frase que me parece muy importante. Y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Y voy concluyendo ya con estos dos últimos versículos. ¿Qué dice el Señor aquí? Ha llegado la hora. ¿Sabes? Durante toda su vida y mucho más durante sus años de ministerio, había esperado esa hora. Él había aguardado por ese momento de ser arrestado y de ser llevado a cumplir el propósito del Padre, ¿cierto? Él había aguardado. Él solamente estaba esperando el momento del Padre, el momento que el Padre le dijera: ya es hora de ir a la cruz.
al madero. Él había esperado. ¿Sabes? Se había enfrentado a la cruz toda la vida. Se había enfrentado a la privación de muchas cosas por agradar al Padre. Pero iba a llegar el momento de enfrentar aún la propia muerte física. La propia muerte física. Se había demorado. Había momentos en que Jesús había sido acorralado, ya que lo iban a coger, ya que lo iban a apedrear. Y dice la palabra que Él se escapaba de en medio de ellos. ¿Por qué en esta ocasión no se escapó en medio de ellos? Porque había llegado la hora. Era el momento. Y yo te quiero decir, tú y yo tenemos un momento específico en donde ya no tenemos de otra, sino de cumplir el propósito del Señor. Como hablamos con mi esposa, el punto del no retorno, ¿cierto? Llegamos a un punto de no retorno en donde decimos, ya aquí fue o fue, ¿sí? Ya no tenemos cómo devolvernos. Jesús en el Getsemaní tenía la oportunidad de decir, no, ¿sabe qué? Ya no voy. Y lo podía haber hecho, porque es Dios. Y con el Padre se hubieran puesto de acuerdo y digo, no, hoy no. Mejor dicho, ya desistamos, cambio de plan, aborten. Pero no, Jesús no dijo así. ¿Qué dijo Jesús? Voy. Y ese es el coraje de Jesús. Ese es el coraje de Jesús. Había llegado la hora. La hora de la oración había terminado. La hora del huerto había terminado. Ahora estaba llegando la hora de la cruz. La hora de la confrontación. La hora de la acción. Amén. Era la hora de actuar. Aleluya. En la oración estamos nosotros. Yo te quiero decir, de rodillas ante Dios, para estar luego de pie, erguidos ante los hombres y las circunstancias de esta vida. Amén. Pero en la oración estamos de rodillas para que delante de los hombres después no estemos de rodillas. ¿Tú te acuerdas lo que dice el pasaje siguiente de cómo Jesús confrontó a los que venían contra él? Lo que narran los comentaristas es que no vinieron pocos, vino casi un ejército por Jesús. Un hombre que estaba desarmado, un hombre que simplemente era un predicador, pero vinieron con un ejército a cogerlo y vinieron con antorchas, siendo que todavía podía verse en algunos lados, pero vinieron con antorchas pensando que Jesús y sus discípulos se iban a esconder en cuevas y entre los árboles. No, Jesús no se vino a esconder. Jesús enseguida salió al encuentro de ellos, dice la palabra, y los confrontó y les dijo, yo soy. Y cuando dijo yo soy, todos cayeron a la tierra. No cayeron para adorarle, sino retrocedieron y cayeron. Quiere decir que iban a tratar de huir, pero se cayeron. O sea, Jesús con toda la autoridad se les enfrentó y les mostró quién es el dueño de la situación. Y como diciéndole, ustedes no son los que me quitan la vida, yo la entrego por mí mismo, voluntariamente les entrego la vida a ustedes y a la humanidad para su salvación. Qué impresionante la autoridad de Jesús. Eso es coraje. Que en el momento de la muerte yo pueda decir, enfrentar a los que me confrontan y decir, por mi Cristo, por mi Dios, yo doy la vida. No importa hasta dónde me dé el agua, hasta el cuello, no importa. Yo estoy dispuesto a morir por el Señor. En la oración entramos en el cielo para enfrentar las batallas de la tierra. En la oración nosotros enfrentamos al enemigo, enfrentamos todas las situaciones adversas. En la oración nos recargamos de la gracia de Dios para poder enfrentar las circunstancias, para poder hacerles frente y verlas vencidas delante de nosotros. Jesús vino con todo su corazón a enfrentar el momento más difícil. Y dice aquí la palabra, levantaos, vamos de aquí. Ved, se acerca el que me entrega. Y algunas personas dicen, ¿sí se da cuenta? Aquí Jesús lo que está diciendo es, salgamos corriendo, levantémonos y huyamos. No, Jesús no estaba diciendo huyamos, estaba diciendo confrontemos esta situación, pongámonos en pie. Llegó el momento de la verdad, llegó el momento por el cual he venido a este mundo. Aleluya. Y quiero dejarte esta lección en tu corazón. Levántate en oración. Que tú al estar en la oración te recargues de la suficiente fe,
te recargues de la suficiente palabra en tu corazón, te recargues de la suficiente presencia de Dios en tu vida, te recargues para que cuando enfrentes las circunstancias que tienes y que tendrás que enfrentar, las enfrentes con valentía. No metiendo el rabo entre las piernas como se diría, sino con valentía. Como que arrostres tú la situación y digas: sí, aquí estoy parado, aquí estoy por la gracia del Señor y voy a enfrentar esta situación, venga lo que venga, porque Dios está conmigo. Así como el Padre estuvo con Jesús hasta el final, así el Padre estará contigo y conmigo hasta el final. No importa lo que Él te haya llamado a hacer. Si Él te llamó a hacerlo, es porque puedes hacerlo. Si Jesús llamó a un joven de 33 años a entregarse por la humanidad, es porque sabía el Padre que Él tenía toda la capacidad del cielo para poder cumplir su propósito. Tal vez tú y yo no lleguemos a una misión tan inmensa como la que tuvo Jesús, pero sí tienes tú una misión y yo tengo una misión, y te quiero decir, tienes tú y tengo yo la gracia suficiente de Dios, y Dios lo sabe, lo que ha puesto en ti, lo que ha puesto en mí, para cumplir aquello que Dios nos llamó a cumplir sobre esta tierra, y lo vamos a cumplir. Amén, lo vamos a cumplir. Dilo, ¿lo vas a cumplir o no? Claro que sí, porque Dios está contigo y te va a dar la gracia para poderlo cumplir. Esa es la palabra que quiero dejar esta mañana en tu corazón, porque Dios está contigo y está conmigo. Y mira en medio de las adversidades a ese Padre, y mira en medio de las adversidades a ese Dios de amor. Él no está para burlarse de ti. Él no te ha puesto dificultades y adversidades para mirarte cómo haces gestos en medio de las circunstancias. No es para verte hacer gestos, es para respaldarte. Él está allí para apoyarte, para estirar una mano allí hacia ti y decirte: estoy contigo y vas a pasar al otro lado, vas a pasar porque yo estoy contigo. Colócate sobre tus pies allí donde tú estás. Si te es posible, párate delante del Señor y dile: Padre, gracias por tu palabra, y gracias, Señor, oh Dios, por el poder que nos has dejado en la oración, porque la oración es una herramienta tan maravillosa, un arma tan poderosa, que la podemos usar para contrarrestar el desánimo, para contrarrestar el temor, para llenarnos de coraje, para llenarnos de tu presencia, para llenarnos de tu palabra, y para poder, Señor, oh Dios, ver que las cosas sí pueden ser posibles gracias a ti. Gracias, Padre, por el Espíritu Santo. Gracias por ayudarnos y darnos ese ayudador, darnos ese consolador, darnos ese parácletos que nos fortalece, nos ayuda y nos levanta. Y si tú, Jesucristo, tuviste que necesitar ese apoyo del Padre, ¿cuánto más nosotros hoy en la misión que nos has encomendado? Y no queremos ser altivos, no queremos ser orgullosos, como no aceptando esa ayuda que tú nos estás brindando, sino con humildad decirte: sí, Señor, yo acepto tu ayuda, yo acepto tu mano extendida, yo acepto tus palabras de amor. Yo acepto que tú me ayudes. Yo no lo puedo todo. Tú, Señor, lo puedes todo, Señor. Y yo solo lo puedo todo cuando estoy contigo, porque tú eres mi fortaleza, Señor. Solo cuando estoy contigo es que lo puedo todo. Solo no puedo. Ni el 1%, Señor. Te necesito para todo. Y en este tiempo de crisis, en este tiempo de angustia, en este tiempo de desafío que está viviendo nuestra nación, que está viviendo el mundo entero, Señor, nosotros nos acogemos de ti, Señor. Nos acogemos a tu palabra y nos tomamos de tu mano para conseguir las fuerzas necesarias para afrontar esta circunstancia y decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, no importa lo que pueda venir, no importa las situaciones que tenga que enfrentar. Si el poder del yo soy está en nosotros,
Todos los que vengan contra nosotros retrocederán y caerán por tierra, así como cayeron delante de ti, Jesús, porque el mismo Espíritu de ti, Señor, está en nosotros. Tu Espíritu Santo está en nosotros para poder confrontar la adversidad. Y aquí estamos parados en tu nombre, diciendo: sí podemos, contigo todo lo podemos, todo lo podemos. Y la oración nos fortalece para poder enfrentar las circunstancias de adversidad. Te bendecimos, Padre, y te agradecemos por ser ese papá en medio de las circunstancias que aún no entendemos, ni siquiera podemos comprender por qué se pasan las cosas como pasan. Tú sigues siendo papá, y te pido, Señor, que lo sigas siendo para todos nosotros, sea lo que venga, sea lo que sea, Señor, oh Dios. No perdamos nosotros ese concepto, no perdamos nosotros ese enfoque que tenemos en ti de papá, Señor, porque eres un papá, Señor, oh Dios, y no nos vas a dejar, no nos dejarás. Contigo pasaremos al otro lado. Contigo, Señor, de tu mano pasaremos al otro lado. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús el Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Sé animado con esta palabra, sé fortalecido en tu corazón. Recuerda que aquí nos seguimos reuniendo los miércoles a las 8 de la noche por Google Meet para ese panel de preguntas y respuestas. El viernes también estamos reuniéndonos por Facebook a las 8 de la noche en una transmisión acerca de adoración y alabanza. Y el domingo nuevamente te esperamos para alabar al Señor, glorificarle a Él y recibir más de su palabra. Dios te bendiga.